Este evento necesita pocas presentaciones, pero sí recargar que lo que buscamos es un espacio para fomentar el pensamiento crítico, para que igual no lleguemos a un consenso, pero sí puedan los dos ponentes expresar sus dos puntos de vista y de una manera sosegada, ¿no? Entonces, me gustaría aludir a Isaiah Berlin, un pensador del siglo XX que en una de sus obras clasificó a las personas como erizos o zorros. El erizo es una persona que conoce una única verdad y el zorro, vale, acabo de descubrir que si me lo pego queda mejor. Y el zorro es una persona que no tiene una única verdad, sino que tiene varias y que por lo tanto es una persona de naturaleza dubitativa y que tiende a ser escéptica. Entonces, lo que nos animaría a todos los que estamos aquí presentes, incluidos los ponentes, es a que hoy fuéramos unos zorros y a que estuviéramos dispuestos a cambiar de nuestro punto de vista y quizás a adoptar ideas que hemos rechazado durante toda nuestra vida. Así, sin dar más demora, vamos a proceder al sorteo del alegato inicial. Quien comience luego será el primero en concluir para que tengan una buena distribución del tiempo. Entonces, sin más, esto en nombre de la buena fe, pues que cada uno de ellos coja un papelito. Entonces, Rocío. Comienzo yo. Genial. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. ¿Se me oye bien? Sí, me acerco un poco. Me ha encantado tu introducción porque creo que precisamente el pensamiento crítico es algo que se debe potenciar mucho hoy en día. Vivimos en una sociedad muy polarizada en muchos aspectos y este tipo de encuentros celebro mucho que se den porque creo que todos los temas hoy en día en la sociedad que nos atañen como sociedad, valga la redundancia, tienen que estar sujetos a debate y la idea de Dios y la necesidad de Dios en el siglo XXI debería ser uno de ellos, así que celebro muchísimo que se celebre este debate. Yo no soy una experta en este tema como tal, pero sí que regento un canal de pensamiento crítico y ciencia, por lo tanto este tipo de temas siempre me han apasionado, ¿no? ¿Dónde está la línea entre las creencias y lo que se puede o no demostrar con evidencia empírica? ¿Hacia dónde vamos a llegar? ¿Dónde está el límite? Este precisamente es seguramente el debate más complicado y más difícil de gestionar que se pueda dar por el hecho de que estamos en un terreno muy difuso de lo que se puede o no se puede demostrar científicamente, el terreno de las creencias y el terreno de lo científicamente demostrable, pero eso no quita que sea muy interesante que se pueda dar y que seguro que vamos a encontrar puntos en común. Yo siempre he sido una persona desde pequeñita, ¿no? Que siempre me ha gustado cuestionármelo todo y a mí en concreto pues la idea de Dios ya desde que pues tenía 8 años ahí en la preparatoria de la comunión, la idea de Dios digamos que se me ha hecho un poco incómoda, yo no la terminaba de entender, no entendía cómo un hombre se podía convertir en paloma, podía estar en todos lados. Yo se lo preguntaba a mi profesor de catequesis y nunca me daba ninguna respuesta muy satisfactoria, ¿no? Por suerte mi madre sí que me dijo, tú tienes que creer en lo que quieras creer, no te pueden imponer nada porque sí, y tú ya de mayor decidirás si esa idea te gusta o no. Y así fue después de unos años de adolescencia en los que sí que me descreí de esa idea de Dios, pero también experimenté con otras ideas alternativas de espiritualidad, como podían ser pues, la ley de la atracción, ¿no? Que no sé si os suena, pero es esto que te dice, ¿no? Que el universo te responde, que tal como tú digas las cosas, el universo te las devolverá, y esa fue mi experimentación por otras formas alternativas de espiritualidad. Al cabo del tiempo yo me di cuenta de que esas formas tampoco me llenaban como persona, ¿no? Entonces pasé de ser pues, una persona pues, completamente escéptica en estos campos, digamos, ¿no? Entonces, desde entonces mi filosofía de vida es pues, practicar el escepticismo científico, que he dicho suena muy... pero realmente solo quiere decir que en lo que creo y en lo que estoy dispuesta a estudiar y lo que me convence o no es la evidencia empírica sobre el mundo natural y físico, ¿no? A nivel de Dios me considero atea de facto, quiere decir que no estoy totalmente segura de que Dios no exista, pero pienso que es muy improbable y vivo mi vida en la suposición de que Él no está ahí. A partir de ahí, como escéptica, ¿no? Todos nos sentimos con derecho a expresar escepticismo a partir de cosas que
pensamos o creemos que no existen, ¿no? Los unicornios, el ratoncito Pérez, el espagueti volador, el monstruo del espagueti volador, ¿no? Esta religión alternativa que ha surgido. Sin embargo, en el caso del dios abrahámico, yo creo que hay una necesidad de preocuparse y de poder debatir estos temas, porque una proporción sustancial de la población mundial creen profundamente en su existencia, ¿no? Entonces, yo cuando me preguntan si soy ateo, cuando debato con gente que no es atea, yo siempre digo que solo soy seguramente un 1% más ateo que esa persona, porque esa persona tampoco creerá en Zeus, ni en Apolo, ni en Ra, ni en Thor, ni en el monstruo del espagueti volador, entonces simplemente yo solo voy un dios más allá. Entonces, un ateo en este sentido físico, ¿no? Es alguien que no cree, yo me considero alguien que no cree que hay nada más allá del mundo natural y físico, que no hay una inteligencia creativa sobrenatural escondiéndose detrás de nuestro universo observable, que no hay un alma que dure más del cuerpo y que tampoco existen los milagros, entendidos como algo que ocurre en nuestra naturaleza que todavía no podemos explicar. Y si hay algo que parece más allá del mundo natural y físico, esperamos conocerlo al cabo del tiempo, como puede ser ahora mismo pues, la mecánica cuántica, la física cuántica, o los límites, los confines del universo, esperamos conocerlo mediante el método científico, mediante la investigación científica. Si la hipótesis de Dios, imagino que es la que defenderá mi compañero, es que existe una inteligencia sobrenatural y sobrehumana, ¿no? Que deliberadamente diseñó, él creó el universo y todo lo que contiene, también incluyéndonos a nosotros. Yo lo que defiendo es que cualquier inteligencia creativa con suficiente complejidad como para diseñar algo solo existe como producto final de un largo proceso de evolución. Entonces las inteligencias creativas que podemos ser nosotros, tal cual han evolucionado, no pueden estar desde el principio del universo, llegan necesariamente tarde. Por lo tanto, no pueden ser responsables de su diseño. Dios, por lo tanto, sería, en palabras de Dawkins, un espejismo. Y voy más allá. No es que solamente crea que no exista un Dios, sino que en caso de existir, ¿qué clase de Dios sería? Y aquí nos plantamos un poco en el postulado de Epicuro, que plantea yo creo que una comparación muy interesante. Y es que por un lado tenemos un Dios, ¿no? Supuestamente el Dios en el que creemos es un Dios omnipotente, es decir, lo puede todo, y omnipresente, es decir, lo sabe todo. Y por un lado es un Dios benevolente, ¿no? Entonces tenemos esas dos facetas de Dios que se supone que son compatibles. ¿Y dónde viene la paradoja de Epicuro? Viene de, si un Dios es omnipotente, lo sabe todo y omnipresente, está en todos lados, lo puede todo, ¿por qué permite que haya tanto sufrimiento humano? ¿Por qué al año 9 millones de niños de menos de 5 años mueren en todo el mundo? Antes de que termine esta frase, habrá 17 niños muriendo, ya habrán muerto, con los consecuentes padres sufriendo por ello. ¿Cómo es posible que un Dios que exista y que esté presente y que escucha nuestras plegarias permite que ocurran este tipo de cosas en el mundo? Y otras de estas barbaries encima se hacen en su nombre. Entonces, una de dos, o Dios no es omnipotente, es decir, no lo puede todo y no es omnipresente, no lo sabe todo, o Dios no es benevolente. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es un Dios débil que no lo puede todo, pero sí que es bueno? ¿O es un Dios malvado que sí lo puede todo, pero que no quiere hacer nada por arreglar las cosas que ocurren en nuestro planeta? Ahora bien, si la pregunta es si tiene sentido creer en Dios en el siglo XXI, aquí la respuesta no es tan concreta, porque, claro, el miedo a la muerte y el miedo a lo desconocido en el ser humano es inherente. Desde siempre hemos necesitado creer en algo sobrenatural para sobrellevar las desavenencias de la vida, para rellenar los huecos de nuestro cerebro y del mundo que nos rodea. Y más en países de guerra, en países del tercer mundo, que pasan penurias, muchas más penurias que nosotros, la creencia de Dios es indispensable para que te puedas levantar día a día y poder sobrellevar ese peso. Sin embargo, en los países occidentales cada vez la idea de Dios es más complementaria o menos necesaria y por eso también cada vez más acudimos a otras alternativas New Age, otras formas diferentes de espiritualidad, porque la religión como tal se ha quedado como algo más complementario que necesario. Yo, sin ir más lejos, no sigo ninguna doctrina religiosa ni espiritual, pero sí que mi filosofía de vida es también una forma de tener un sentido de la vida, de responder a esas preguntas metafísicas de a dónde vamos, de dónde venimos, cuál es el sentido de nuestra vida, ¿no? Entonces, claro, al final todos necesitamos
una forma en la que vivir, ¿no? Una propuesta en la que vivir. Y yo creo que cuanto más la ciencia avanza y la sociedad también y los valores con ella, la religión va quedando en un segundo plano, porque la religión y la idea de Dios toma fuerza en los momentos de más necesidad. Y sin ir más lejos, o sea, para acabar, solo quería decir que una cita del escritor Douglas Adams que dice: la religión tiene en el corazón ciertas ideas que llamamos sagradas. Si alguien por otro lado, si alguien vota por un partido con el que no estás de acuerdo, eres libre de discutirlo tanto como quieras, ¿no? Nadie se va a sentir agraviado. Si alguien piensa que los impuestos deberían subir o bajar, es libre de tener una discusión al respecto. Pero por otro lado, si alguien dice: no debo mover un interruptor de luz un sábado, la otra persona dice: lo respeto. No hay razón, si lo miras racionalmente, no hay razón para que estas ideas no se deban debatir. Esto debe estar abierto a un debate como cualquier otro, excepto porque en la sociedad hemos acordado que estas ideas son sagradas y no se deberían debatir. Por eso celebro que se dé este encuentro. Es algo que no es usual en España, pese a que en otros países sí que puede ser más usual, como en Estados Unidos, así que espero que a partir de esto que estamos iniciando se dé mucho más y siento un precedente positivo. Así que con esto ya termino el alegato. Muchas gracias, Rocío. Pues Gerson, sin más demora. A estas alturas de la historia, plena 2019, se supone que nadie debería creer en Dios. Eso es lo que nos decía el secularismo hace 50, 60 años, que la idea de Dios iba a desaparecer. La realidad que encontramos es muy diferente. La realidad es que la fe como confianza en que la realidad es de una manera específica, la fe en Dios está creciendo en todo el mundo cada día. El secularismo, el naturalismo, lejos de haber enterrado la idea de un Dios, nos han dejado con más preguntas que nunca. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Quiero darte mi respuesta, obviamente es solo una pincelada, y quiero apuntar algo rápidamente. La buena gente de GBU, en la publicidad, resaltaron 3 palabras, las palabras creer en Dios. Y creo que es muy importante fijarnos en lo que quieren decir, porque nos podrían despistar fácilmente. Cuando alguien dice creer, sería normal que nos vinieran a la cabeza ideas de formar parte de un club social, de hacer cosas o de dejar de hacerlas, de pensar cosas, o de fe ciega, de enterrar la cabeza en la arena e intentar con todas las fuerzas no darnos cuenta de cómo son las cosas. Pero eso no es de lo que va esta tarde. La palabra fe, la raíz original, significa confianza, pero no de forma ciega. Confianza precisamente por la evidencia, por lo que sabes, por lo que ves, por cómo son las cosas. Tomar una decisión informada. Voy a ser el tercero en repetir y celebrar la importancia del pensamiento crítico. Y me encanta ser parte de esta conversación. Déjame decirlo, a mí no me interesa tapiar mi mente. No me interesa creer algo porque alguien me lo diga. No me interesa creer en el mundo de Yuppie. En el fondo estamos hablando de la historia de la realidad. ¿Cuál es la historia real del mundo en el que vivimos? ¿Existe un Dios o no existe? ¿Hay razones para creer en Dios en pleno siglo XXI? Hay razones para creer lo contrario. Porque déjame decir algo, todos creemos algo, todos vivimos según una historia, todos tenemos una cosmovisión a través de la que interpretamos todo, el mundo, la vida. Y todos tenemos que preguntarnos por qué creo lo que creo, por qué creo que la realidad es de esta manera. Yo tuve que pasar por este proceso, no siempre creí en Dios realmente. Rápidamente me di cuenta de que esta es una de las preguntas más importantes de la vida, si no la más importante. Si Dios no existiera, yo sería el primer interesado en saberlo y dejarlo atrás, obviamente. Pero si Dios sí existe, si Él quiere tener algo que ver con mi vida, también debería ser el primero en querer saberlo. Porque, ¿y si me estuviera perdiendo algo? ¿Y si hay más a mi alcance y no me lo han dicho o no me he enterado? La pregunta es si tiene sentido creer en Dios en el siglo XXI. Déjame darte mi respuesta en formato tweet y luego la expando. Mi postura, después de años de búsqueda, después de hacerme preguntas, después de buscar respuestas,
es un sí convencido. En primer lugar, por el mundo, el universo que observamos. En segundo lugar, por las vidas que vivimos. Y en tercer lugar, por la historia que encontramos. Voy a ir al grano. En primer lugar, estoy convencido de que Dios existe porque el mundo en el que vivimos y el que observamos no me permite estar tranquilo creyendo lo contrario. Para mí el cristianismo tiene sentido porque creo que es la historia de la realidad, que es verdad, que la evidencia respalda eso, que responde acertadamente a las preguntas del ser humano, que un Dios creador es la mejor explicación para nuestras observaciones. Piensa en algo tan sencillo como ¿por qué hay algo en vez de nada? La gran mayoría de nosotros estamos de acuerdo en que el universo tuvo un principio. Y la experiencia nos dice que las cosas que tienen un principio tienen una causa. Tiene todo el sentido del mundo que nos hagamos la pregunta ¿cuál es esa causa del universo? De forma hiper resumida, en última instancia creo que es difícil sostener cualquier otra posibilidad que un Dios que trasciende el tiempo y el espacio. Y esta es una idea que no solo no se pelea con la ciencia, sino que a medida que ésta avanza, más y más sentido tiene. Vemos al mayor artista, creador de las estrellas, las montañas, de los ríos, del código genético. Cada vez que vemos un paisaje nos deja sin aliento, escuchamos el eco de nuestro instinto que nos apunta a lo trascendente. Y ojo, quiero enfatizar algo, estoy teniendo cuidado con las palabras. No estoy utilizando la palabra prueba a propósito. Y no estoy diciendo que estas cosas no tengan también una explicación científica válida para explicar cómo ocurren. En muchos casos sí la tienen. Estoy diciendo que hay una serie de hechos que observamos y podemos empezar preguntándonos cuál es la mejor explicación para ellos. No para cada uno individualmente, sino una vez tienes todos estos hechos, y hay muchos, ¿cuál es la mejor explicación? Otro argumento que encajaría en este punto es el aparente diseño del universo, con una precisión tal que es casi inexpresable. Los científicos han encontrado docenas y docenas de constantes y de números que son exactamente los que deberían ser para que no solo tú y yo, sino que todo el universo pueda existir. Stephen Hawking, quizá el cosmólogo más famoso de la historia, escribe lo siguiente, dice: un hecho fascinante es que los valores de estos números parecen haber sido ajustados con una precisión asombrosa para que el desarrollo de la vida fuera posible. Este argumento se conoce como el ajuste fino, pero os lo voy a explicar más después. En segundo lugar, estoy convencido de que tiene sentido creer en Dios, porque sin duda la manera en que vivimos reflejan claramente a este Dios. No somos solamente cerebros clavados en un palo. Nuestros anhelos y deseos, nuestros miedos e ilusiones son reales y apuntan hacia Dios. Un fundamento objetivo sobre el que descubrir y construir nuestros conceptos de justicia, de propósito, de origen, de destino. Y si en el primer punto veíamos las huellas de un Dios creador, en este caso profundizamos un poco más y nos apunta al carácter de ese Dios, y no de cualquier Dios. Quizá el ejemplo más claro es el sentimiento profundo, universal, de que tenemos, de que existe tal cosa como la justicia. De que podemos decir con confianza que algunas cosas están fundamentalmente bien y algunas cosas están fundamentalmente mal. Todos vivimos como si existen estos valores morales objetivos, pero es muy difícil creer que realmente son más que una ilusión o que una convención social o evolutiva si no tienes algo trascendente en que fundamentarnos. La alternativa atea naturalista, nos guste o no, es que cuando observamos estas injusticias o incluso atrocidades, es difícil defender en última instancia que realmente son injustas objetivamente. Está claro que queremos hacerlo igualmente, pero es difícil encontrar una base objetiva sobre la que yo pueda hablarle a otra persona y apelar a un estándar común.
que como dice Richard Dawkins, a quien Rocío ya ha mencionado, dice que somos fruto de fuerzas ciegas indiferentes, que no hay ritmo, ni razón, ni bondad, ni maldad, que el ADN solo es, y nosotros bailamos al ritmo de su música. Pero a mí me da que nadie vive realmente así. Algunas de las cosas que has dicho, Rocío, no van en línea con esto. Esta idea va en contra de nuestras convicciones más profundas y en contra de la evidencia. Y se carga nuestros valores, valores que muchos ateos quieren sostener, como la dignidad de cada individuo, la dignidad del ser humano, la igualdad de género, la autonomía de la ciencia, etcétera, etcétera. En último lugar, pero para nada menos importante, si pienso que la realidad es que existe un Dios, es sin duda convencido por la persona de Jesús. Mira, si yo miro a esta sala, yo soy graduado en Ingeniería de la Edificación, puedo darte muchos detalles, puedo apuntar a que alguien la diseñó, puedo incluso apuntar a algunas partes del carácter de esa persona, pero sabes, no puedo decirte el nombre de la persona que diseñó la sala simplemente observándola, a no ser que el arquitecto hubiera firmado en algún lado, o mejor aún que venga él y se presente. En Jesús vemos al arquitecto del universo y de la vida entrar en su propia obra de arte. Como un padre que por mucho que su hijo le dé la espalda 1000 veces, él no le va a cerrar la puerta. Y cuando el hijo quiere volver a casa, corre a rescatarle. Al final depende de si Jesús fue quien dijo ser o no. ¿Eso es que tengo que terminar? Solo digo una cosa, la fe cristiana se sostiene o se cae con la historia. No es un cuento inconexo, es verificable. Si Jesús no fue quien dijo ser, yo estoy perdiendo el tiempo y esto no tiene sentido, pero si Jesús fue quien dijo ser, lo cambia todo. Genial, Gerson. Pues ahora vamos a otorgarles un breve tiempo de máximo de 5 minutos a cada uno de los ponentes para que puedan dar una réplica y una contrarréplica a esta exposición inicial. Entonces, comenzaríamos con Gerson, que ha tenido más tiempo quizás para preparar un poco lo que le iba a decir a Rocío, y enseguida continuará ella. La verdad es que estoy contentísimo de compartir este espacio contigo, Rocío, porque hay muchas ideas que compartimos. Muchas de las preguntas que has mencionado yo me las he hecho, me las he tenido que hacer. Y has dicho algunas cosas que son joyas de verdad y con las que estoy de acuerdo. No sé muy bien por dónde empezar. Quizá el concepto de quién es este Dios. Mencionas el dilema de Epicúreo. También lo dice Lex Luthor en la película de Batman contra Superman, ¿verdad? La que salió hace unos años. Él menciona el mismo problema, que si Dios fuera todopoderoso, no debe ser bueno, porque está el sufrimiento. Pero si Dios es bueno, no debe ser todopoderoso, porque está el sufrimiento. Este es un argumento que se oía mucho hace décadas, pero la verdad es que académicamente no se defiende, porque creo que fácilmente podemos ver en nuestras propias vidas que no siempre se sostiene. Mira, yo soy padre de un niño de 5 meses, se llama Lucas, y el martes le pusimos las vacunas. A mí se me partió el corazón porque está el niño ahí sonriendo y de golpe grita porque no sabe qué está pasando, él no entiende lo que está pasando. Creo que las vacunas son un ejemplo, a menor escala, de que no siempre que podemos evitar el dolor lo hacemos. A veces lo permitimos por una razón. Si hay una razón, tiene sentido. Creo que nadie diría que yo soy mal padre por permitir que Lucas pase por las vacunas o que yo no tenga la capacidad de evitar que él se las den. Creo que Rocío se echaría las manos a la cabeza si le digo mi hijo no se va a poner vacunas porque duelen. Creo que es un ejemplo de que no siempre funciona así. Dios podría tener razones para permitir el sufrimiento. Y podríamos hablar horas, pero creo que una razón fundamental es la libertad que Dios nos da. Dios nos crea y nos crea como seres humanos con la capacidad de tomar decisiones verdaderas. Si todo estuviera programado, no serían decisiones genuinas. Para que una decisión sea genuina, tiene que ser libre. Pero la libertad implica la capacidad de hacer cosas que están bien, cosas que están mal.
Obviamente sé que esto no explica la gran parte del sufrimiento, lo entiendo. El sufrimiento es un problema. A mí se me parte el corazón. Y el Dios al que veo en la Biblia también se le parte el corazón. A Jesús, cuando ve el sufrimiento, hay una escena, podríamos hablar horas, pero a él se le parte el corazón. Pero promete que habrá un final. Depende de si es cierto o no. Si no es cierto, no tiene sentido. Pero si es verdad que Dios tiene razones y que va a llegar un día en que, en palabras de la Biblia, Él mismo enjugará nuestras lágrimas y ya no habrá más dolor, ya no habrá más muerte, ya no habrá más cáncer, pues creo que eso empieza a responder. Y recordemos que la falta de respuesta no hace el problema del sufrimiento más fácil. Todas las cosmovisiones tienen una respuesta al sufrimiento y a mí ninguna me parece mejor o más convincente que esta. Podríamos hablar de más cosas, pero te doy la palabra. No sé cómo funciona esta parte. Ya recordar que desde aquí hasta la conclusión podéis intervenir todo lo que queráis con un mínimo de respeto para que esto sea de la manera más amena y agradable. Entonces, Rocío, que tú tampoco llegaste a agotar tu tiempo, pues adelante, por favor, a la réplica. Sí, siguiendo con el tema del sufrimiento, es una analogía de que Dios es como un padre, ¿no? Que no puede estar siempre encima ni corrigiendo a sus hijos y tal. Me parece una comparación un poco arriesgada en el sentido de que cómo puedes comparar ponerle o no unas vacunas a tus hijos con que los datos horribles que hay de sufrimiento en el planeta, es que 9 millones de niños muriendo todos los años, el tsunami no me acuerdo el año que fue, ¿no? Pero se llevó a 250.000 personas, sería como un tsunami de 250.000 personas cada 10 días de niños que mueren a manos, o sea, sufrimiento y la mayoría de inanición en el tercer mundo por problemas. Y no solo eso, muchos de esos padres encima están en la fe equivocada, ni siquiera son cristianos, por lo tanto ni siquiera, o sea, ¿qué clase de Dios no se muestra, no hace una revelación para la gran mayoría de las personas para que puedan optar a la salvación eterna? O sea, ¿qué dice eso de ese Dios del que estamos hablando? Eso para mí en el tema del sufrimiento humano, para mí es un dilema que no le veo una solución factible y es uno de los grandes problemas por el que para mí un Dios, al menos un Dios benévolo, no podría existir. Respecto a otras cosas que has dicho en tu intervención, me has comentado que el número de creyentes está aumentando en todo el mundo. ¿Es en concreto en el cristianismo, te referías? ¿O en general? Lo he dicho en general, aunque también en el cristianismo. Y cuando digo, perdón, cuando digo el mundo me refiero globalmente, no en cada país. Claro, porque si vemos a los países desarrollados, en países occidentales y en Estados Unidos, los datos son que está decayendo, sobre todo también las vocaciones religiosas han caído, este año no sé si, en 10 años un 20%, hay un gran problema, o sea, cayeron un 50% los sacerdotes que se han ordenado este año. Vemos otros signos de decadencia de la creencia religiosa como tal, ¿no? Como por ejemplo pueden ser las bodas. En 15 años hemos pasado un 70% de bodas oficiadas por la Iglesia a un 20%. Son datos que nos indican que en el mundo desarrollado hay un desapego por esta moral, por la religión católica como tal, ¿no? Y yo esto lo conozco más, el tema de la espiritualidad alternativa, así decir, ¿no? Que la gente, pues, al final necesitamos creer en algo y la religión es el mayor club social de la historia, eso es así. Un gran problema que tenemos los ateos es que es como juntar un rebaño de gatos, que es que como no tenemos, cada uno va a su bola, es imposible juntarnos en algo. Sin embargo, la religión, ¿no? es mucho más club social y al final la gente necesita formar parte de algo, y esto lo vemos en multitud de escala, ¿no? La gente necesita dar sentido a su vida en algo, desde las personas religiosas hasta los terraplanistas, otro campo que conozco en profundidad, digamos. Entonces necesitamos formar parte de algo, ya sea cosas, no estoy comparando evidentemente, pero es una necesidad del ser humano, ¿no? Y no sé, respecto a esto, si quieres entramos más en materia y... Sí, bueno, no sé cómo funciona. Supongo que hablaremos de eso. alguna matización en concreto y luego ya pasar a un bloque, pero
siéntete libre, si quieres. Podemos pasar, porque hay cosas que estamos hablando que... Pues ya estamos viendo un poco cómo se va desarrollando esta dinámica. Esto promete y creo que va a ser tremendamente satisfactorio para todos. Rocío, tú has mencionado un poco el papel, ¿no?, que puede jugar el cristianismo como porque sí, ¿no?, como tú lo defines en tu charla TED, que por cierto es más que recomendable que la busquéis en YouTube. Tú dices que desde pequeña has buscado datos, cosas que te permitieran seguir un razonamiento lógico, ¿no? Entonces, por ello me gustaría que ahora entráramos en cuánto se sostiene la fe cristiana en el terreno científico. Entonces, si quieres iniciar tú este bloque, siéntete libre. Bueno, ahí tenemos varios frentes abiertos. Está el tema del diseño inteligente, está el tema de la evolución, creemos o no en el Génesis, hemos llegado a los confines de la ciencia con la mecánica cuántica. Hay muchas preguntas abiertas y esto me parece tremendamente complicado de debatir, de gestionar, porque es verdad que el argumento más fuerte de los teístas, a mi parecer, es el tema de dónde empezó todo, dónde está el principio. El principio no fue el Big Bang, todo tiene que tener un inicio y un final, puede ser infinito, puede ser cíclico, tiene que haber un creador. Son muchas preguntas. Yo creo que la teoría, o sea, lo que hay que hacer con la Biblia, ¿vale?, la Biblia como texto, a mí me parece compatible con la teoría de la evolución y con la ciencia, si no pretende enseñar teorías científicas, sino que se toma, ¿no?, como un libro religioso, no como un libro de biología. Y entonces aquí entramos, para mí, en el problema del creacionismo, que es tomar literalmente la Biblia como algo cierto, ¿no? Y aunque aquí en España no suponga un gran problema, en Estados Unidos cada vez está en aumento, y en las escuelas públicas es una gran lucha de estudiamos teoría de la evolución, planteamos el creacionismo, y me parece que ese es uno de los problemas de la religión, es entrometerse en los terrenos donde la ciencia ya lo tiene más que demostrado. De hecho, es que la teoría de la evolución es una de las teorías con más evidencia científica que pueda haber hoy en día, más que cualquier otra que tengamos hoy en día. Todos los biólogos, antropólogos, incluso psicólogos, para estudiar el comportamiento humano necesitan estudiar cómo es la selección natural de Darwin. Entonces, ahí yo veo un choque entre la ciencia y la religión que no se tendría por qué dar, porque creo que en este aspecto pueden convivir, incluso podemos debatir sobre aspectos como el diseño inteligente, ¿no? A mí esto es una de las cosas que me causa más confrontación y que entiendo que es una gran pregunta que es muy difícil de responder, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Dónde fue un principio? A mí me cuesta difícil, ¿no? O sea, lo que supongo que defenderás es que Dios es el creador y que Dios es como principio, es la causa más probable que haya habido un diseño inteligente. Para mí es muy difícil entender eso de la causa incausada, es decir, lo que es causa de algo pero no le ha causado nada a él, es decir, si Dios es el creador, ¿quién creó a Dios? Claro, es que no lo hemos visto nunca en la naturaleza, no lo hemos observado, no hay evidencias de nada parecido, es muy difícil de asimilar. Además, claro, podríamos parar esa cadena causal en el mismo universo sin acudir perfectamente a una hipótesis de Dios. La misma naturaleza puede ser el fin, ¿no? Además, aquí podemos acudir a la navaja de Ockham, que si tenemos dos problemas, ¿no? Que si creemos en la naturaleza como tal, en un universo observable, y creemos en Dios, nos plantea dos problemas: cuál es el origen del universo y cuál es el origen de Dios. Sin embargo, si creemos que todo lo que vemos en el universo observable va a tener una explicación por sí misma, aplicamos la navaja de Ockham, que al final, ante dos explicaciones, pues quedémonos con la más sencilla. Y además, yo creo que otro argumento respecto al argumento del diseño inteligente es que en la naturaleza hemos visto que es posible diseñar organismos complejos sin la necesidad de un diseñador como tal. Esto lo hemos visto en el darwinismo, es una de las lecciones que nos dejó, que es posible obtener complejidad a partir de la simplicidad, sin necesidad de un ingeniero, ¿no? La selección natural lleva haciéndolo eones con los seres vivos, desde la simplicidad hasta la complejidad, sin la necesidad de un arquitecto o un diseñador. El mismo Papa aquí ha dicho que la teoría de la evolución y el Big Bang son reales, que Dios no es un mago con la varita mágica, ¿no? Papa Francisco lo dijo
hace poco. Dijo que cuando leemos sobre la creación en el Génesis corremos el riesgo de imaginarnos a un Dios como un mago con una varita mágica, pero no es así. Dios creó al humano y le permitió desarrollarse de acuerdo a las propias leyes internas que las dotó. Entonces, yo creo que pues el mismo Papa ha reconocido que la religión no se debe entrometer en ese sentido de la inteligencia, ¿no? Y al final el conocimiento científico va avanzando y es también un motivo por el que la religión no tiene ya ese papel fundamental que podía tener hace miles de años de explicar las cosas, porque antes, claro, antes mirábamos a las estrellas y ¿qué veíamos? Veíamos dioses. Ahora esto pensaríamos que nunca íbamos a solucionar este dilema, ahora sabemos lo que hay ahí detrás. Yo creo que el camino para conocer el universo que conocemos es el método científico y algún día lo resolveremos. Sí, ¿estás de acuerdo conmigo en ese aspecto? En algunos sí. La verdad es que me encanta hablar de ciencia, porque creo que es una de las preguntas donde quizá podemos ver más claramente, ¿no?, la diferencia entre cosas que a veces algunas personas en el nombre de Jesús han hecho mal y la realidad. Creo que eso es importante mencionarlo, porque has mencionado varias cosas, pero tenemos que tener cuidado. Ni todas las religiones son iguales, ni todo el cristianismo es una burbuja. Mencionabas, por ejemplo, datos de cómo los obispos, la iglesia está disminuyendo. Tengamos cuidado. Yo no soy católico, no tengo ninguna relación con la Iglesia católica. De hecho, la Iglesia evangélica, no sé si te sorprenderá saber que España es uno de los lugares donde las iglesias evangélicas están creyendo más en número cada semana. Y en este sentido pasa un poco lo mismo, en el sentido de la ciencia. A mí no me supone un problema admitir que muchas veces la Iglesia, aunque es muy difícil decir que es la Iglesia ha metido la pata, y a veces en el campo de la ciencia también ha ocurrido. Básicamente, para resumir, creo que no hace falta elegir entre una explicación científica y la explicación de Dios. Creo que no son incompatibles, y eso es algo a lo que tú, Rocío, ya has explicado, ¿no? Yo soy cristiano y aún así la ciencia me encanta y me apasiona ver los avances de la ciencia, pero no deberías tomar mi ejemplo. Basta que veas los padres de la ciencia moderna. Muchos de ellos eran teístas, creían en un Dios. Copérnico, Galileo, Newton, Boyle, Maxwell, Faraday, Pasteur, Pascal. Fue Kepler, el del movimiento de los planetas, quien dijo que cuando estudiaba el universo, él estaba repensando los pensamientos de Dios. Incluso si miras a científicos de hoy en día, también verás a científicos de renombre mundial que no tienen ningún problema en llamarse cristianos. Gente como Alistair McGrath, profesor en Oxford, John Lennox, profesor de matemáticas en Oxford, Dennis Alexander, biólogo, Art Lewis, profesor de física en la Universidad de Oxford también, Francis Collins, quien fue el director del proyecto del genoma humano, el proyecto que consiguió establecer la secuencia entera del ADN. Todas estas personas no tienen ningún problema en reconciliar la ciencia y la fe en Dios. Algunas de ellas, de estas personas incluso, defienden que el concepto de ciencia y los avances de la ciencia encajan mejor bajo la cosmovisión teísta, porque bajo otra cosmovisión, la cosmovisión naturalista, hay que poner en cuestión varias cosas. ¿Por qué podemos fiarnos de lo que dice nuestra mente? ¿Por qué el universo es inteligible? Que eso no es poca cosa, etcétera, etcétera. Según el estudio 100 años de premios Nobel, publicado en Los Ángeles en 2005, el 65% de premios Nobel entre 1901 y el 2000 creían en Dios. Hay algo que has mencionado que es muy interesante, el tema de, antes mirábamos las estrellas, pero ahora ya sabemos lo que son. Pero creo que esa es parte de la clave, es el hecho de un entendimiento de un Dios como un Dios tapagujeros. No sé qué explicación hay, pues debe haber sido Dios, ¿no? Veo unos rayos, no sé lo que son, debe haber sido Thor. Pero ese no es el Dios en el que creen los cristianos, no es un Dios tapagujeros, es el Dios que puso en marcha todo y no tiene ningún problema con la explicación de la ciencia. De hecho, creo que es importante darnos cuenta de que puede haber explicaciones a distintos niveles. El ejemplo que utiliza John Lennox, fue profesor mío en Oxford, es el ejemplo de tú tienes un Ford Focus delante y puedes preguntarte por qué está aquí.
una explicación es que te hable del motor de combustión interna y es una explicación válida de mecanismo, pero también te puedo decir, bueno, es que Henry Ford lo inventó hace X años. Son dos explicaciones diferentes, pero no son incompatibles. Una es una explicación de mecanismo, una es una explicación de agente. Entonces has mencionado algunos temas, ¿no? El diseño inteligente, que es difícil definir lo que es el diseño inteligente, y estoy seguro de que yo no estaría de acuerdo con muchos de los principios que algunas personas meterían ahí dentro. Cosas como la Tierra plana, obviamente yo no creo que la Tierra sea plana. Yo creo que la ciencia nos sirve para ver muchísimas cosas de cómo funciona el universo. Mencionas el caso de la evolución. Yo no tengo ningún problema con la selección natural, sería muy difícil tenerlo, o con la evolución a según qué escala. Para nada, no tengo ningún problema. De hecho, como muchos cristianos, me parece un mecanismo elegante. Son palabras de Francis Collins, como os digo, el director del proyecto Genoma Humano. Él dijo que le parecía elegante si Dios hubiera decidido crear a través del diseño de la evolución. Lo último, quizá, aunque hay muchísimas cosas que me gustaría decir, pero has mencionado el creacionismo y has dicho es muy peligroso leer la Biblia como si fuera cierta. Yo no estoy de acuerdo con el creacionismo, pero cuidado, la Biblia no te dice la teoría del creacionismo. De hecho, creo que la Biblia no es un manual de ciencia y no deberíamos tomarla como tal. La Biblia nos habla de que en el principio Dios creó, pero no nos dice cómo. Por tanto, yo puedo estar no de acuerdo con el creacionismo, pero seguir pensando que la Biblia es cierta porque no me restringe a creer una teoría específica. Entonces, para mí no hay ningún problema en reconciliar la explicación de Dios con las explicaciones que nos dan la ciencia. Al contrario, muchas veces me apasiona ver eso, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo, si quieres. Supongo que, claro, entonces el tema del creacionismo, que tiene tanto peso, es una mala aplicación de la interpretación de la Biblia, entiendo, por parte de muchísimos cristianos, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hacemos con esas malas interpretaciones de las Escrituras? Bueno, lo dejo, bueno, contesta si quieres, pero era una pregunta retórica, ¿no? Que es algo que sí que ocurre. Me pones el ejemplo de que muchos de los grandes científicos de la historia han sido creyentes, pero claro, es que es un poco trampa, porque hasta hace pocos años casi ni había opción de no declararse creyente, y los que lo hacían eran vapuleados y relegados, como podía ser Darwin, que se manifestó como agnóstico, pero luego Einstein, que se le malinterpretaron muchísimas palabras, pero también era ateo. Luego, con los años, evidentemente, la gente ha podido más manifestar su verdadera creencia respecto a un Dios, ¿no? Y de hecho, tengo un dato de todos los premios que se han dado de la National Academy of Science, que es como la entidad más prestigiosa, de las más prestigiosas de Estados Unidos. Solo un 7% de los premios de la National Academy of Science se autodenominan como creyentes, el resto se denominan o agnósticos o ateos. También podemos verlo en general, es que los datos son siempre de Estados Unidos, en España hay muy pocos, pero un 15% de los científicos en general solo se determina como creyente. Yo no veo que haya una incompatibilidad, sí que veo que el problema es cuando se intenta pisar desde ese lado, y ahí yo creo que estaremos de acuerdo los dos que eso es una intromisión de los textos bíblicos o de la interpretación que le des tú a la Biblia respecto a una educación que debería estar libre de ese tipo de dogmas, debería estar de la mano de la ciencia, de lo que la ciencia ha demostrado, ¿no? Yo creo que ahí podemos estar completamente de acuerdo. Y yo creo que no van, que es que van de la mano, o sea, yo creo que no tenemos... En realidad hay problemas para que vayan de la mano. Pero puede haberlos, pero no tiene por qué. Y de hecho me parece interesante lo que decías, ¿no? De que decías, bueno, es que antes los científicos era el campo de juego. Pero no estoy simplemente diciendo que ellos, pues aparte de ser científicos, mantenían una fe al lado. No, estoy diciendo que para muchos fue precisamente creer que había un Dios el que les empujó hacia la ciencia. C.S. Lewis, profesor de Oxford, escribía, ¿no? El ser humano se volvió científico porque esperaba una ley en la naturaleza, y esperaba una ley en la naturaleza porque creía en un dador de esa ley. Y de hecho es muy interesante fijarte dónde apareció la ciencia y dónde apareció muy a posterior.
en Asia, donde era muy superiormente tecnológicamente, la ciencia, como la entendemos ahora, las ciencias naturales, no avanzaron hasta mucho después. Y hay profesores que argumentan que eso es porque no tenían esa noción de un Dios que diera fundamento a como digo, la inteligibilidad del universo o las razones para buscar un orden en la ciencia, pensar que tenemos cerebros que pueden investigar. Bueno, estoy de acuerdo que lo que ha movido el mundo han sido las grandes preguntas metafísicas, llamémoslo religión o no, pero las grandes preguntas del origen de la vida, de dónde venimos, a dónde vamos, ya sea dentro de un contexto religioso o simple, que se podía interpretar como un contexto religioso en la época. O sea, hay que ver el contexto en el que se situaba cada persona en su campo científico, ¿no? De los grandes científicos que hizo. O sea, si nos pusiéramos a analizar qué pensamientos tenían los científicos de la época, también, por ejemplo, las ideas de Einstein sobre la mujer, por ejemplo, ¿no? La dejaba ahí a un segundo plano como un poco más que un objeto viviente sin nada de cerebro. Y muchísimos científicos les podríamos jugar por eso. Por eso yo creo que es un poco falaz pensar que la idea de Dios movió a esos científicos a hacer ciertas cosas. Sí que creo que las grandes preguntas metafísicas han movido a la humanidad, a la filosofía y a la ciencia, y por eso estamos donde estamos, por supuesto. Pero entonces creo que es una válida pregunta por qué ocurre en un lugar y no en otro, si son las preguntas que mueven la humanidad. Y tienes razón, aunque yo no he mencionado a Einstein ni a Darwin, he mencionado a otros que sí que eran claros en sus visiones. Aún así, he mencionado a científicos que están vivos ahora mismo y que muchos han escrito, muchos tienen libros, tienen publicaciones, tienen clases enteras en YouTube donde explican por qué para ellos no tienen ningún problema en creer en el Dios de la Biblia y mantener su fe científica. No estoy hablando solo de hace siglos, hoy en día hay muchos ejemplos. Estoy seguro que muchos en la sala de personas que son científicas y que aún así creen que Dios no solo no le quita peso, sino que le da peso a su interés científico. Pues ahora mismo, Rocío, si quieres cerrar ya este bloque, tu última aportación. No, simplemente recalcar eso, que las grandes preguntas para mí de la ciencia, las grandes preguntas metafísicas, se responderán a lo largo del tiempo pues mediante la evidencia científica y que en este caso pues yo creo que ahí estamos de acuerdo, ¿no? Que son campos totalmente diferentes que se pueden compaginar. Yo no digo que no se pueda compaginar, de hecho yo simplemente he recalcado los problemas de cuando un terreno intenta entrar en el otro, porque son terrenos totalmente distintos. Y bueno, aparte de eso, pues hay paradojas o hay visiones que son muy difíciles de responder, como es el problema del creador o no, o de dónde comenzó el universo. No vamos a arreglar hoy aquí el mundo hablando de esto porque es un tema tremendamente complicado y que no sabemos si algún día podremos resolver. Esperemos que sí. Pues genial, estáis siendo ejemplares y yo creo que se está notando la calidad del debate. Bien. Ahora, para cerrar ya este bloque que ha terminado en cuanto a la ciencia, me gustaría, Gerson, ya que eres el cristiano de los dos ponentes, hablar de algo que Rocío ya te ha lanzado y que creo que sería de gran interés, y estoy seguro de que el público estará de acuerdo, en cuanto a cómo se desenvuelve el cristianismo en la realidad. Es decir, cómo yo, poniéndome a mí mismo, como joven universitario, ¿cómo me afecta a mí el aceptar las ideas de Jesús, las ideas de la Biblia? Y es que algo que te ha dicho Rocío ha sido cómo actúa o cómo deberíamos de tolerar la presencia de, por ejemplo, las ideas cristianas en las escuelas. Por ejemplo, ¿qué relación o qué respuesta más bien da el cristianismo al sexo, a la comunidad LGTBI? En fin, son preguntas que creo que merecen ser respondidas y que tienes la palabra. Son muchas preguntas para 5 minutos, pero vamos, que me encantaría hablar de ello. Me preguntas qué relevancia tiene. Creo que tiene relevancia porque la cosmovisión que tenemos cada uno afecta a muchas cosas, afecta a lo que creemos que es verdad, afecta a cómo interpretamos las grandes preguntas de las que habla Rocío, esas preguntas metafísicas, que por cierto no creo que la ciencia pueda solucionar porque son metafísicas, pero esa es otra cosa. Creo que la cosmovisión de cada uno tiene mucho que decir, tiene mucho que ver. Y el tema del sexo pues es uno de esos que, otra vez, sería muy fácil pensar en Ned Flanders, pero tengamos cuidado
de no basar nuestra respuesta a algo tan importante a un personaje que es una caricatura. El tema del sexo es un tema muy personal y muchos podrían imaginarse que la visión cristiana es simplemente que cada vez que alguien se divierte, pues gatos están muriendo, que la diversión está mal. Muchos piensan que los cristianos piensan eso, pero creo que no es una representación adecuada. La Biblia tiene una visión muy alta del sexo, no como algo sucio, no como algo que tenga que esconderse, sino como algo que tiene que disfrutarse. Yo soy cristiano y disfruto mucho el sexo con mi mujer. Creo que muchas veces pensamos que cualquier tipo de represión, de límites es negativo, pero creo que hay que cuestionar eso, porque en la vida real no vivimos así. El cristianismo habla del sexo como algo que tiene una visión muy alta, como algo que tiene poder en el sentido de que tiene una fuerza, impacta a las personas. La palabra original es gesed, es como dos telas que se tejen. Por eso es tan importante y por eso tenemos que ponerlo en el lugar adecuado. Una vez más, está claro que la Iglesia ha fallado en este tema. Está claro que la Iglesia ha hecho mucho daño a muchas personas y eso no es correcto. Jesús habla de amar a todas las personas. Entonces, de primera, sin duda, una persona que muestra más odio que amor no es alguien que está siguiendo el camino de Jesús de forma correcta. Entonces, está claro, no podemos dudarlo. Pero tenemos que tener cuidado quizá con la idea contraria. Creo que parte de lo que está pasando con el sexo es que nuestra sociedad lo está uniendo con nuestra identidad. Hoy en día tu identidad tiene que ver con el sexo que tienes, con quién lo tienes. Eres tu sexualidad, nos dicen de alguna manera. Y creo que hay que tener cuidado porque es una idea que puede ser muy opresiva. También puede hacer daño a personas. Muchas personas no tienen sexo por muchas razones y esta idea les dice que no tendrían esperanza de encontrar satisfacción última. E incluso a las personas que sí lo tienen, esta idea les diría que esto es todo lo que hay. Creo que yo pondría en duda esa visión del sexo como el lugar en el que encontramos la satisfacción última o la vida plena, a pesar de que creo que es algo bueno. Jesús nos hablaba de esta satisfacción última, de esta vida plena. Lo que pasó hace unas décadas es que quitamos a Dios y hemos intentado poner al sexo en su lugar y ya muchas personas se están dando cuenta de que no podemos encontrar las cosas que buscábamos en Dios en el sexo y muchas personas están saliendo heridas por eso. Pero si las palabras de Jesús son ciertas, es en Él donde encontramos vida y vida plena, independientemente de muchas cosas, de tu género, independientemente de tu clase social, incluso y desde luego independientemente de tu sexualidad. Si las palabras de Jesús son ciertas, estoy seguro que son buenas noticias para cualquier persona, independientemente de su sexualidad. Estoy convencido. Mi amigo y compañero David Bennett tiene un libro que se llama A War of Love, una guerra de amores, y él cuenta su propia experiencia como alguien que tiene atracción hacia el mismo sexo, pero que al conocer a Jesús encontró en él todo lo que no había encontrado en esas relaciones homosexuales, y él decidió seguir a Jesús porque cree que vale la pena. Ojo, quiero enfatizar algo, no estamos diciendo que no sea difícil, no es que los cristianos no tengan empatía o que no entiendan la seriedad de la pregunta, esta pregunta es muy seria, es muy personal, es muy flexible y no puedo responderla entera por aquí, pero no es que los cristianos no la entiendan, no estamos diciendo que no sea difícil tomarse el camino de Jesús en serio, estamos diciendo que vale la pena. Quiero repetir eso, no estamos diciendo que seguir el camino de Jesús no sea a veces difícil, estamos diciendo que sin duda vale la pena y esa es mi experiencia. Y me da pena que muchas veces la gente mira al cristianismo y solo ve aquello en contra de lo que está. Me gustaría que la gente cuando oye cristianismo pensara en aquello a favor de lo que está, en todas las cosas que el cristianismo quiere defender. Me quedo sin tiempo. Una pequeña aclaración, cuando has nombrado este libro de A War of Love, hablas de que él rechazó sus impulsos homosexuales para seguir a Dios. ¿Sí he entendido bien? No actúa en sus impulsos homosexuales para seguir a Dios. ¿Y eso te parece algo positivo? Me parece algo que tiene sentido en la cosmovisión cristiana, en la que se nos dice, como digo, que en el sexo no vamos a encontrar esa satisfacción última. Pero no es un estándar entonces, que solo... En el sexo con una mujer tampoco, ¿no? ¿Perdón? O sea, es irrelevante entonces el sexo de la otra persona, ¿no? Con el que lo haces. Si con el sexo no tenemos la satisfacción última, ¿qué más da?
Porque con como, quien tengamos sexo. pues como decía al principio, la Biblia tiene una visión del sexo como algo que tiene un efecto real, no como algo que, como digo, no como algo que tenga que esconderse, como algo que tiene una visión real. Y por eso volvemos a lo de la cosmovisión, por eso volvemos a la importancia de lo que es verdad. La pregunta de si Dios existe sigue siendo relevante y si Jesús fue quien dijo ser sigue siendo relevante, porque sus palabras siguen siendo relevantes. Si existe un sentido de la moral que viene de un Dios personal y de un carácter, lo que Él dice tiene sentido. Y para mí, Dios habla del sexo como algo que tiene sentido en una relación monógama, en una relación permanente, en una relación heterosexual y dentro del matrimonio. Es lo que veo en el carácter de Dios. Y si Él está ahí, mi opinión tampoco es la que importa, es su existencia y si sus promesas tienen peso, en mi experiencia la tienen. Yo creo que esta es una de las razones por la que cada vez más jóvenes se sienten desconectados de esta moral cristiana, porque estamos en una sociedad que parece que la religión se ha quedado un paso atrás. Y la gente acepta con total normalidad todo tipo de relaciones, sean homosexuales, heterosexuales, bisexuales, sin ningún tipo de problema. Y yo creo que es un choque muy frontal con que todavía se siga en ese discurso de no, solo está bien si quieres a otra persona de tu mismo sexo, porque la sociedad está avanzando en un lado completamente contrario y yo creo que ese es uno de los trenes que la Iglesia está perdiendo, acercarse a los jóvenes, y cada vez muchos más jóvenes se sienten más desconectados de la Iglesia cristiana tal cual lo entendemos aquí en España, y yo creo que ese es uno de los motivos, y ya no solo en el tema de la homosexualidad, del sexo como tal, que yo iba a poner un ejemplo, ¿no? de la Biblia, lo que dice, ¿no? Si alguno se acuesta con varón, como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido abominación, ciertamente han de morir, su culpa de sangre sea sobre ellos. Evidentemente la Biblia refleja su visión clara sobre la homosexualidad, y no solo sobre eso, sino también sobre el papel de la mujer, ¿no? Si hablamos de la Biblia como un texto bíblico en el que hay que creer y que hay que seguir la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, Génesis 3, dijo así mismo a la mujer: multiplicaré tus trabajos y miserias en tus preñeces, con dolor parirás los hijos, y estarás bajo la potestad o mando de tu marido, y él te dominará. Levítico 12, pero quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, porque él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Levítico 15, cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostase mientras estuviese apartada será inmundo. O Deuteronomio 22, básicamente dice: mas si resultase verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán y la apedrearán los hombres de la ciudad y morirá. Samuel 12, así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal de tu misma casa, tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Ya, bueno, no hace falta que nos vayamos a la Biblia. Estos últimos años han sido por el Observatorio de LGTBI-fobia, han sido denunciados 14 obispos por sus declaraciones en contra de la homosexualidad. Es una enfermedad, una carencia, los homosexuales se corrompen y encuentran el infierno. Esto lo han dicho diferentes obispos, algunas os sonarán y otras no. Esto se puede normalizar con tratamiento y otro tipo de declaraciones que yo creo que distancian muchísimo lo que es la sociedad de hoy en día, que en su mayoría un 85% de la población en España acepta totalmente la homosexualidad como algo perfectamente normal e inclusivo. Otros países, evidentemente, y otras religiones como el Islam es residual, creo que es un 3% la gente la que acepta la homosexualidad, y yo creo que un debate que se tiene que plantear es hacia qué camino quiere ir la religión si no quiere desconectar definitivamente de su público joven, que está en otro nivel ya, yo creo. Sí, son muchas cosas, no sé cómo puedo contestar a tantas. Es verdad que a muchos jóvenes les cuesta eso, pero bueno, creo que eso tiene mucho que ver con nuestra cultura, una cultura hipersexualizada, con lo cual tiene muchas consecuencias. No estoy hablando solo, estoy hablando de hipersexualización, de la publicidad, del porno, de todo lo que hay detrás, la trata, todo lo que hay detrás, etc.
tenemos que tener cuidado con sacar versos de la Biblia sin el contexto. Es muy difícil responder a 10 seguidos. Está claro que nadie cree y sigue las leyes de la forma legal y ceremonial que veíamos en esos textos de hace siglos, siglos y siglos. Nadie piensa que se tenga que apedrear a una persona por tener tendencias homosexuales, desde luego que no. Ya has puesto ejemplos de personas que han dicho cosas que han herido a otras, y yo, como he dicho, creo que muchas veces la gente puede equivocarse si odia más de lo que ama. En mi experiencia, muchas iglesias son totalmente hogares que dan la bienvenida a personas que tienen atracción hacia el mismo sexo. Sigo pensando que si el mensaje de Jesús es la verdad, si es cierto, siguen siendo buenas noticias para cualquier persona independientemente de su sexualidad, porque al final has dicho una frase que decía: la iglesia tiene que tener cuidado si no quiere perder a los jóvenes. Pero bueno, es que la iglesia no se inventa las cosas que quiere seguir. La iglesia tiene en el fondo un mensaje, el mensaje de Jesús, y deberíamos hablar más de eso, de Dios y de quién es, pero el mensaje de Jesús es un mensaje de buenas noticias, que si es verdad son buenas noticias. Si no es verdad, todo esto da igual. Pero si es verdad, tenemos que tratarlo por sí mismo, no por la opinión o los actos de algunas personas. Iba a decir algo más, pero se me... Bueno, te he puesto ejemplos de la Biblia. Por ejemplo, Jesús tampoco estaba, perdón, corrígeme si me equivoco, tampoco estaba en contra de la esclavitud, por ejemplo. Entonces, el mensaje de Jesús se va adaptando con el tiempo, entiendo, es inamovible, no se puede adaptar a la sociedad hoy en día y permitir que otras personas se sientan acogidas en ese seno tal cual como ellas se sienten y no teniendo que renunciar a sus verdaderos sentimientos o impulsos. Que tú dices que vivimos una sociedad hipersexualizada. Yo creo que vivimos una sociedad libre, con sus consecuencias buenas y malas, evidentemente, que se tienen que tratar y se tienen que debatir también, pero lo más importante es que, por suerte, España, ¿vale? Pongo el ejemplo concreto de España, vivimos en unas sociedades más libres, más igualitarias, y no es gracias a la religión en ese aspecto, es a pesar de la religión o la moral religiosa tal como se ha impuesto. Yo creo que estamos de acuerdo en celebrar la libertad y la búsqueda de esos valores como son la igualdad y el respeto, desde luego. Desde luego. Se me ha ido, perdona. No sé. Bueno, está claro que este es un tema apasionante, pero el tiempo es nuestro mayor enemigo y sería bueno que entráramos ya, ya digo, por razones logísticas, en el turno de conclusiones. Entonces, como inició su alegato, si no estoy mal, Rocío, ahora quien concluirá primero será ella y luego cerrará el debate con su última conclusión Gerson, y a posteriormente tendremos ya el turno de preguntas. Bueno, las conclusiones que daría yo, bueno, es que no hay una conclusión certera al tema que estamos tratando. Yo creo que tiene tantísimas vertientes, tantísimas incógnitas, ¿no? Citaría, por ejemplo, a Sam Harris, que dijo, es uno de mis referentes ideológicos en este aspecto, que dijo: las religiones son invenciones ideológicas e intelectuales con un alto coste social y económico, pero se pueden encontrar importantes verdades psicológicas entre los escombros. Yo entiendo esa verdad de la religión como algo, aparte de histórico y mitológico, ¿no? Sino también que nos puede enseñar mucho de cómo ha sido la sociedad, cómo somos los seres humanos, ¿no? Para mí, hemos necesitado crear un Dios a lo largo de la historia porque necesitamos suplir esas carencias. Entonces, sí, Dios existe en una idea en cada uno de nosotros, cada uno tenemos una idea de lo que es Dios. Entonces, hay tantos dioses como personas en el mundo. La religión, al final, es la creación impostada de algo que realmente es una idea que yace en algo de nosotros. Y también, yo, para mí, esa idea no la tengo, o sí que la tengo, pero como algo que no está realmente claro en este contexto, como algo que sí que está ahí, que me encanta estudiar, pero no lo tengo en mi día a día, ¿no? Entonces, bueno, mi conclusión diría pues que para mí la religión es un poco una puerta para
todas las maravillosas explicaciones de la vida y del mundo que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Para mí hay que insistir en la evidencia, y como ya he dicho, todos somos ateos, de la mayoría de dioses, simplemente yo voy uno más allá. Y para mí el punto de vista científico de la vida es mucho más fascinante, mucho más poético, mucho más maravilloso que el que sale de la imaginación religiosa, y con eso vivo, ¿no? Por eso, pues, vamos a imaginar, como John Lennon, también un mundo sin religión, un mundo en el que no hay terroristas suicidas envueltos en bombas, que no existió jamás el 11S, que no ha habido cruzadas, que no ha habido caza de brujas, que no ha habido la partición india, no ha habido guerras árabes-israelíes, que no ha habido masacres, que no existe el ISIS, aquí estoy hablando de las religiones en general, no me estoy centrando en el cristianismo, no ha habido problemas en Irlanda del Norte, no hay muertes de honor, no hay telepredicadores que quieren sacar dinero el 3/4 a gente necesitada, no hay azotes en la piel de mujeres por enseñar una pulgada de esa misma piel. Entonces, como dijo Carl Sagan, ¿por qué es tan difícil que ninguna religión dominante haya mirado a la ciencia y haya pensado, hostia, pues esto es mejor de lo que creíamos? Y con esto termino. Yo, Rocío, ya lo he dicho, hay una bandera que ondeas y cada vez que lo ondeas pienso, vamos, que es la bandera de la verdad y la bandera del pensamiento crítico. Nadie debería pensar algo porque se lo han dicho, ojo, nadie debería pensar algo porque le hace sentir bien. Si la religión es mentira, es mentira. Por muy bien que le haga sentir a alguien, yo no quiero seguir una religión que es mentira. O es verdad o no es verdad. Sigo pensando que la evidencia apunta hacia un Dios que creó el universo. Creo que la verdad es importante, por lo que decías al final, la verdad siempre es excluyente, pero no tiene por qué ser arrogante. El argumento de solo soy ateo, un Dios más, en la vida no lo usamos. En la vida, cuando piensas que algo es verdad, no te parece raro decir que no a las demás. Pero bueno, creo que sin duda que es relevante. ¿Sabes? Creo, Rocío, que para ti el cristianismo tendría mucho sentido. Sería relevante porque le daría el fundamento a muchas de tus ideas. El cristianismo es una oferta de más, es una oferta en su esencia más básica. No es intentar que tu vida sea más limitada, no es intentar que tu vida sea más pequeña de lo que es una oferta de más y es de lo que nos habla Jesús, de vida en abundancia. A mí el cristianismo me convence porque me presenta un mundo que rebosa de significado. Un mundo en el que nuestros anhelos, nuestros miedos, deseos o ilusiones están conectados a la realidad, que no son solo un reflejo evolutivo, que el sufrimiento no es simplemente algo natural y punto, que odiamos la muerte porque no está bien, que anhelamos amor porque fuimos hechos para ellos, que todos estos deseos son verdad, todos estos deseos que tenemos de propósito, de comunidad, que son verdad, no solo tienen sentido, sino que tienen respuesta. Os he hablado de seguir el camino de Jesús, pero sabes, Él llevó esas palabras más allá, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aunque os he hablado de evidencia y os he hablado de cosas así, la realidad es que a mí no me interesa hablar de creer en Dios como simplemente algo intelectual. Cuando hablamos de creer en Dios, hablamos de conocer esa verdad, pero también vivirla. Hablamos de conocer a Dios, y esa es la oferta que Él nos da, de conocer a ese Dios que nos creó. Creó el mundo, creó todo lo que hay, nos creó a nosotros para conocerle a Él. Y todos le hemos dado la espalda, antes o después todos le hemos dado la espalda. Pero Él, antes, como decía antes de dejarnos sin poder volver, Él corre a rescatarnos como un Padre que nos ama. No estoy diciendo que todo sea sencillo, está claro que has hecho buenas preguntas. Me hubiera gustado responder a más cosas, me hubiera gustado hacerte más preguntas. No, pero bueno, que me hubiera gustado tener más tiempo. Pero creo que el mensaje de Jesús es una oferta clara y todos tenemos que responder. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nos ofrece una relación con Dios. Y te invitaría a que si no lo has hecho antes, por lo menos le des una oportunidad. De verdad, me gustaría poder contarte más, me gustaría poder responder a más, pero si no lo has hecho antes, dale una oportunidad. Mira, cuando un ser humano destaca entre 60.000 millones de seres humanos en la historia, como nadie ha hecho jamás salvo Jesús, merece que le prestes atención.
Esta parte que decías al final, imagina un mundo sin todas estas cosas, estoy de acuerdo en cada una de ellas. Y Jesús también lo haría, porque Jesús condena cada tipo de violencia, todo tipo de violencia. Él estaría en contra de todas esas y no me suscribo a ninguna de ellas. Creo que Jesús nos presenta un mundo que rebosa de significado. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vida en abundancia, esa es mi experiencia, la de muchos de nosotros, y es lo que está a tu alcance. Gracias, Rocío, por hablar conmigo, gracias por escucharnos. Igualmente. Genial, pues un fuerte aplauso, por favor. Bien, pues cuando la calidad del debate y de los ponentes es tan buena, el trabajo del moderador se reduce a mínimos. Entonces, ahora es el momento en el que vosotros sois los protagonistas. Estamos seguros de que tenéis un montón de preguntas y con acercaos ahí al micro que os vamos a facilitar, podréis plantearlas. Gracias. Bien, me gustaría plantear una pregunta, y es que hay partidos políticos que quieren sacar la religión de las aulas. Yo pienso que no se puede criticar algo sin antes conocerlo. Y si ellos pretenden sacarlo de las aulas, van a evitar que todo el mundo, que la gente en general pueda tener una opinión hacia la religión, tanto favorable como crítica. Entonces, quiero su opinión sobre este tema. Gracias. A ustedes. Es una pregunta para mí, Para los, entiendo. para los dos la pregunta. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno, ¿vale? Uf, es un tema complicado porque tú planteas que si se quita la religión de las aulas, la gente no podrá tener una visión ni crítica ni no crítica, ¿no? Pero es que realmente, tal como se nos enseña la religión en las aulas, no es para tener una visión crítica. Yo, de hecho, entendí la religión como algo que era como tal. O sea, Dios, Jesús existía, la Biblia era verdad y a mí no se me dio la opción de preguntarme, de cuestionarme, hasta que yo no pude tener el propio sentido común y la madurez para preguntármelo por mí misma. Entonces, quitar la religión de las aulas como tal drásticamente no lo haría, pero sí que reorientaría la asignatura, pues a lo mejor estudiar las religiones del mundo, estudiar la historia de las religiones, es muy importante para saber lo que hemos sido, para entender lo que somos ahora, pero sin ese punto es que no quiero decir adoctrinamiento no es, pero sí ese punto de no dejarte opción a que opines lo contrario, porque creo que es tal como se plantea ahora la religión, y para que podamos tener niños que decidan por sí mismos cuando son mayores lo que quieren o no quieren creer, no imponérselos desde pequeñitos. Esa es mi visión. Estoy de acuerdo. Creo que hacer preguntas es la manera de ver la verdad, de descubrir la verdad, y creo que a nadie debería imponerse una creencia. Creo que todos se nos debería animar a hacernos preguntas. Muchas veces parece que las iglesias han tenido el error de no querer hacer preguntas, pero yo animaría a cualquier persona a hacer preguntas. Al fin y al cabo, si de verdad nos interesa la verdad, hacer preguntas bien hechas solo nos puede llevar hacia ahí, así que para mí estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo en que si hubiera se enseñar religión, deberían estar representadas todas, no solo la religión católica, como era hasta hace poco en España. Yo nunca fui a religión en el cole. Yo sí. Y mira cómo hemos acabado al revés. Para que veas. Pues genial. Siguiente pregunta, por favor. A ver, para él. Llevas todo el debate diciendo que sí, que tienes razón, que si la religión fuese mentira, pues dejarías de creer en ello. O sea, ¿eso quiere decir que tú de verdad crees en la religión o lo crees porque te lo dicen? ¿O sientes de verdad que tienes que creer en ello? Creo en ello porque creo que es lo que tiene más sentido, creo que es verdad, no porque sea una religión, no le llamaría religión, ni porque sean etiquetas, sino porque desde mi punto de vista, desde luego, es lo que tiene más sentido con el mundo que observo,
con las vidas que vivimos y con la historia que me encuentro. Entonces, yo no creo porque nadie me lo imponga, ni porque crea que tenga que hacerlo, sino porque creo que es verdad. Y creo que todos es lo que estamos diciendo, todos tenemos que hacernos la pregunta de por qué creo lo que creo, pero hasta aquellos de nosotros que sean ateos. Tenemos que tener cuidado de no, porque a veces la gente dice es que la fe es una muleta psicológica. Bueno, ese argumento no funciona, pero además en este país donde estamos, todos tenemos que hacernos la pregunta ¿por qué creo lo que creo? La gente que es atea también tiene que hacerse esa pregunta. ¿Creo que no hay un Dios porque yo he llegado a esa conclusión? ¿O porque mis padres no eran creyentes, mis amigos no son creyentes? O no sé, ¿eh? Simplemente digo que si tienes que creer algo es porque sea verdad. Me viene a la mente el ejemplo de C.S. Lewis. C.S. Lewis fue un ateo convencido gran parte de su vida. Profesor de literatura en Oxford, a la edad de 30 años ya era profesor. Él era ateo hasta que se encontró con la evidencia. Tolkien, el escritor de El Señor de los Anillos, en el Magdalen College, le habló de la evidencia de Dios, del Dios cristiano, y C.S. Lewis se rindió, no pudo no creer por la evidencia. Más adelante él escribe su autobiografía y le llama Cautivado por la alegría. Pero él desde luego fue convencido por la evidencia, y eso es lo que todos nos tenemos que preguntar. ¿Por qué creo lo que creo? Yo creo porque es que la explicación me apunta hacia Dios, sin duda. Genial, Gerson. Pues siguiente pregunta, por favor. Mi pregunta va para Gerson. Te has manifestado claramente cristiano, entonces, ¿qué pasaría con el resto de religiones, como el judaísmo, como el islam, y ya religiones más distintas, como pueden ser la budista? ¿Están equivocados? ¿Son otra forma de enfocar lo mismo? Y entonces esa es mi pregunta. Gracias. Es muy buena pregunta. Muchas veces pensamos, ¿no?, la típica imagen de, bueno, todas las religiones son caminos que suben la misma montaña. Pero creo que tenemos que tener cuidado porque muchas veces pensamos que las religiones en el fondo dicen lo mismo, pero cuando las examinas no es el caso. Las diferentes cosmovisiones, algunas de ellas son religiones, las diferentes cosmovisiones dicen cosas totalmente opuestas sobre la naturaleza del universo y del ser humano. No pueden ser verdad a la vez. Es importante que nos demos cuenta, y esto es algo que ya he dicho, por decir que algo es verdad, tú no estás siendo arrogante, la verdad siempre es excluyente. Si yo creo que hoy es miércoles, aunque no lo diga, estoy pensando que hoy no es jueves, que hoy no es martes. La verdad siempre excluye a las demás, pero no tiene por qué ser arrogante. Entonces, lo que yo he comprobado, y he tenido que estudiar las otras religiones, y animo a cualquiera a hacerlo, a mí me convence el cristianismo, una vez más, por toda la evidencia, por la persona de Jesús. Antes os decía, y es verdad que muchas religiones parecen caminos que suben la misma montaña, intentan llevarnos a Dios, pero el cristianismo es totalmente distinto. Jesús se carga la montaña. No se trata de nosotros escalando una escalera moral para llegar a Dios, se trata de Dios viniendo a nosotros. Y hay una diferencia fundamental, y es que el cristianismo, ya lo he dicho, se basa en la historia, por tanto es verificable. No tiene que ver con un mundo inconexo, es verificable, o es mentira o es verdad, pero no es un texto que no tiene nada que ver con nuestro mundo. Genial, pues siguiente pregunta. Bueno, le quería explicar mi punto de vista antes, que para mí su religión es un placebo, es decir, si a ti te dicen esto te va a hacer más feliz, te vuelves más feliz a ti mismo porque crees, joder, esto me va a hacer más feliz. Entonces, yo eso lo veo positivo. Lo que no veo positivo es el daño que ha hecho la religión al humano en todo este tiempo. Toda la tortura, todas las muertes, y quería saber su opinión sobre ello. Es muy buena pregunta si la religión es un placebo, si la religión es simplemente una muleta psicológica. Creo que hay que darnos cuenta de una cosa importante. Solo porque algo o la idea de algo te puede hacer sentir bien, no significa que sea falso. Decir lo contrario es una falacia lógica. O sea, hay cosas que te pueden hacer sentir bien, que tú podrías desear que sean verdad, eso no significa que no lo sean. Tienes que examinar la evidencia, tienes que examinar si son verdad o no lo son. Entonces, para mí, el cristianismo no es un placebo. De hecho, el cristianismo es desafiante a muchos niveles. Si alguien se fuera a inventar un placebo, desde luego no sería el cristianismo. Muchas personas se juegan la vida o dan la vida hoy en día
por seguir el camino de Jesús. Creo que no es simplemente un placebo. Y enfatizo, solo porque algo te pudiera hacer sentir bien no quiere decir que sea mentira. Tienes que examinar la evidencia. Y a tu segunda parte de la pregunta de todo el mal que ha hecho las personas en nombre de la religión, estoy de acuerdo. Es un desastre y Jesús estaría de acuerdo. Tenemos que tener cuidado de no tirar todo por la borda y perdernos lo importante. Creo que no sería justificado, por ejemplo, decir, creo que nadie debería hablar de política porque hay políticos que se inventan cosas. Sería un error, solo porque algunas personas hacen cosas mal, no puedes hablar de todo el mundo. No puedes decir que el gimnasio no funciona solo porque algunas personas se apuntan y no van, o van y luego desayunan McFlurry. Tienes que ver la esencia de cada creencia. Entonces, para terminar, y seguro que Rocío quiere hablar, para terminar, estoy de acuerdo. Todos los males que se han hecho en nombre de Jesús son terribles y otras religiones son terribles y no deberían haber ocurrido. Y creo que el camino de Jesús es muy diferente si examinas la esencia. Claro, es que no es que sean como los políticos, que algunos salen corruptos, es que casi las mayores masacres y barbaridades que se han cometido en la humanidad han sido en nombre de la religión. Entonces, jolín, si el camino de Jesús pues no lo ha hecho muy bien en la práctica, ¿no? Porque se nos ha ido mucho de las manos a lo largo de la historia. O sea, si es un Dios, un Jesús de verdad que es amor y que es omnipotente y tal, como ha permitido que a lo largo de la historia y que sigan en su nombre cometiéndose estas barbaries, ¿eh? O sea, hace 2 semanas ha cometido una barbarie también en nombre de Jesús y aquí todos la condenamos de la misma manera, ¿no? Simplemente me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué un Dios puede permitir que esto ocurra y no hacer nada? Que está ahí mirando desde en plan, qué desastre, dejemos que se maten entre ellos. Sí me gustaría contestar. Muy breve. Sí, vale, pero sí me gustaría contestar por varias razones. Lo primero, decir que las mayores barbaries de la humanidad se han hecho en nombre de Jesús no es verdad. No es verdad, de hecho las mayores se han hecho en el nombre del ateísmo. Si no, pregúntale a Mao, pregúntale a Stalin, pregúntale a Pol Pot. Entonces tenemos que tener cuidado. Si pones en comparación lo que se hizo a lo largo de muchísimo más tiempo, es que no hay color. Estamos hablando de millones contra simplemente miles. Pero estoy de acuerdo en que son un desastre, pero no podemos decir que las mayores barbaridades se han hecho en nombre de Jesús, vale, porque no es el caso. Bueno, me gustaría decir... Sí, pero estamos en turno de preguntas y, por favor, gracias por tu pregunta. Solo sí, matizar una cosa. Es que hay compañeros detrás, entonces pues es pensando en ellos. Muchas gracias. Siguiente, por favor. Bueno, mi pregunta es para Rocío. Soy católico, he estudiado filosofía y teología y creo que en el debate, quizá un poco, tú misma lo decías al principio, ¿no? que no es tu tema estrella y es lógico, ¿no? Y yo creo que uno de los problemas que tiene nuestra sociedad, aparte de varias causas de menos creyentes que has dicho, es falta de conocimiento sobre lo que en verdad es la religión. Lo apuntabas, un currículum pésimo en la educación. ¿Qué lugar, si estamos de acuerdo, que creo que estamos, que la religión es un fenómeno sociológico y cultural, vamos a ceñirnos a esos campos, importantísimo en España y en el mundo en general, ¿qué lugar debería tener en la sociedad para que la población tuviese cultura suficiente sobre la religión como para valorarlo? Es decir, no lugares litúrgicos, no me refiero a la misa de la 2, me refiero ni a las procesiones de Semana Santa, sino lugares como este espacio, espacios dentro de la sociedad civil para que la religión interactuase. Gracias. ¿Qué lugar ocuparía? Sí, bueno, por ejemplo, este tipo de debates me parece que están muy bien, hay que reflexionar sobre la idea de Dios en todos los campos. También he dicho que estoy de acuerdo que se enseñe en las aulas la idea de las religiones y cómo han contribuido a la humanidad históricamente y todavía hoy en día, pero creo que se debe separar mucho mejor a nivel social lo que es la religión en nuestras vidas, ¿no? Todavía tenemos una fuerte presencia cristiana católica, sobre todo en España, pues cristiana en general, y creo que bueno, que eso debería intentar corregirse, sobre todo pues, a nivel de los niños pequeños, ¿no? Que no crezcan con esa idea de base, ¿no? Es como hasta hace poco, hasta hace poco todavía, ¿no? Tú creces con la idea de que eres heterosexual y hasta que no tienes la madurez suficiente no puedes decidir o plantearte las otras formas de amar a otras personas. Pues con la religión me parece lo mismo. Desde pequeños tenemos que enseñar a la gente que pueden o no elegir, darle la importancia cultural que merece, por supuesto. Yo no pretendo relegar a la religión a un punto marginal, simplemente hay que ir
cómo va la sociedad hoy en día, y la sociedad pues yo creo que demanda eso y cada vez sí se irán dando más. No sé si he respondido a tu pregunta, ¿no? Sí, Genial. partiendo... Compañero, es que hay gente que todavía no ha hecho y de verdad, ojalá, pero estoy seguro de que los que os quedéis con ganas, luego los tenéis ahí. Entonces, tiempo para 2 preguntas, por favor. Gracias. Hola, buenas noches. Mi pregunta es para Rocío. Has pasado bastante tiempo del debate comentando que en los países desarrollados cada vez hay menos creyentes y más ateos, por lo tanto. Y quería preguntarte respecto a ese dato, ¿qué opinas o qué relación crees que tiene el aumento de la ansiedad, de la depresión, de enfermedades un poco, dijéramos, como el cáncer, el Alzheimer, el Parkinson? ¿Qué tipo de efecto crees que tiene esa relación entre el ateísmo? Creo que no es una relación de... O sea, creo que es una relación de correlación, no de causalidad. O sea, habría que estudiar los distintos factores de la sociedad de hoy en día. Vivimos en una sociedad que va a toda prisa, a 1000 por hora, sobre todo a la gente joven y bueno, a todo el mundo se nos exigen unos estándares, en una sociedad capitalista, que es la que vivimos, ¿no? Pero cada vez más exigente, en la que la gente joven no puede independizarse porque no cobra sueldos dignos y que está dando bandazos en empresas y sobreformada y que se tiene que ir del país. O sea, es que veo tantísimos problemas que correlacionar el aumento del ateísmo con el aumento de la ansiedad y todas estas cosas, no veo por dónde podría estar la religión. Más que nada porque ateísmo no implica las otras creencias espirituales que puede tener una persona. Entonces, no veo qué correlación podría haber ahí. Si tú conoces algún estudio que indique esa causalidad... Es que quería comentar que, por ejemplo... no se puede comentar para la siguiente, ¿vale? Vale, Siento gracias. hacer así. Te he preguntado Gracias. yo. La última pregunta, por favor. Qué suerte. Aunque la suerte... Sí, está bien. Una pregunta para él. ¿No piensas que hay un desconocimiento? Yo no tengo nada en contra de los ateos, de los budistas, de los que creen en una vaca, en el sol. Yo en concreto creo en la Biblia y soy seguidor de Cristo, no nada más, ¿no? Que hablan de la Biblia sin saber y sin leer. Creo cualquier religión, la católica, tal. Primero, cuando hablemos de algo, sepamos de lo que hablamos, ¿no? Bueno, creo que eso es algo que tanto Rocío ha mencionado y estoy de acuerdo. Muchas veces es un problema hablar de algo sin haberlo estudiado bien. Creo que lo mejor que podemos hacer, por lo menos, es darle una oportunidad. De eso va el pensamiento crítico, de darle una oportunidad, no de aceptar las cosas simplemente porque siempre ha sido así, o incluso porque mi preferencia va en ese sentido, porque creo que nadie de aquí querría simplemente un placebo, que es lo que alguien decía. Tenemos que tener cuidado de creer cosas simplemente porque van en línea con mis preferencias, sino estudiarlas. Estés de acuerdo o no, tendrás que admitir que Jesús cambió la historia. Por lo menos deberías darle la oportunidad. No estoy de verdad, no quiero imponer mi visión, simplemente digo, por lo menos deberías darle una oportunidad. Por lo menos, por ejemplo, léete una de las 4 biografías que tenemos de su vida. En 2 horas lo tienes leído, hay películas que son más largas. Léete una copia de la vida de Jesús, examina por ti mismo sus palabras, examina por ti mismo su visión, examina por ti mismo la evidencia que te he dado esta tarde y examina por ti mismo, pues, lo que decías, la Biblia, la vida de Jesús, etc. Yo desde luego, os animaría a hacerlo. A muchas personas les ha cambiado la vida. Yo ya lo he dicho, no siempre he sido cristiano, a mí me convenció Jesús. Pues muchísimas gracias a todos, gracias por haber venido y ahora ya nuestros compañeros de GBU Ciudad Real van a despedir el acto.